Pau, reflexiones de un espíritu mental. Uy, qué tema importante, Gustavo. ¿Vas a responder vos? ¿Vas a reflexionar vos? No, yo te pregunto, ¿cuánto mental somos? ¿Y si le preguntamos al que sabe? Y vamos a preguntarle al que sabe, que es nuestro invitado del día de la fecha, Nicolás Apelt. Bienvenido a Feedback. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá en el programa. Ya en la apertura te presentamos, pero ¿sabes qué? Lo comentamos fuera de cámara, tenemos que ser honestos con ustedes, pero a ver, hoy por hoy hay una fotografía en el mundo, no en Argentina, en el mundo. La pandemia, los opuestos, las polarizaciones, y te agrego un dato más. Y veo mucha gente, no sé, Pau, si vos sentís lo mismo, vibraciones negativas. Sí, más en este contexto, ¿no?, que estamos atravesando particular, y es muy difícil mantener una actitud positiva, y me gustaría saber cuál es el impacto de pensar positivamente. Bueno, totalmente. Estamos viviendo una época que primero ninguno de nosotros vivió. Quizás lo más cercano, un abuelo muy anciano que haya participado en mi abuelo italiano escapándose de la guerra. En España, Franco, la dictadura de Franco. Algo así, podemos saber lo más cercano, pero nosotros no lo hemos vivido. En primer lugar, estamos en un lugar de incertidumbre total, algo que desconocemos, que no tenemos idea, que no hemos experimentado. Y a mí me parece que hay dos cosas como muy importantes. Es muy importante empezar a trabajar sobre una mente más positiva y constructiva, pero que eso no transmitamos a veces el mensaje a la gente que le vamos a exigir que todo el tiempo piense positivo, porque eso es imposible. Nuestra mente no funciona así. Es más, nuestra mente tiende a pensar casi todo el tiempo en negativo. Por eso es tanto el trabajo a veces que tenemos que hacer para revertir un poco el proceso que casi en automático se da. Estás hablando de la mente. ¿Y la mente trabaja en opuestos? La mente, sí, todo el tiempo. Esto de opuestos que se da en todos lados, sí, que sea en la sociedad, con un partido político, con el otro, con el que está fuera de la cuarentena, con el que está antes de la cuarentena, es un reflejo también de lo que pasa en la mente. Nosotros tenemos la conciencia, y la conciencia está dividida en dos partes, el inconsciente y el consciente. Y no siempre se llevan bien. A veces uno quiere una cosa, a veces el otro. Entonces, este trabajo se trata de poder unir un poco el inconsciente con el consciente con el inconsciente, ¿no? Empezar a que se amiguen más, como si fuesen dos partidos políticos que tenemos que sentarlos a la mesa. Qué batalla, ¿no? Qué batalla interna, ¿no, Paula? No, y más, bueno, en esta cuarentena que estuvimos mucho tiempo aislados, encerrados, y bueno, eso muchas veces juega un papel muy en contra, ¿no? Y uno con el tiempo libre se pregunta, ¿cómo puede invertir o ahorrar el tiempo sabiamente, ¿no?, y sin sentirse culpable necesariamente? Bueno, es muy importante en esto del encierro cómo nosotros vamos a empezar a usar el tiempo para hacer cosas constructivas, porque si afuera hay algo como una enfermedad o lo que sea que hace que sea más complejo, más complicado, es bien importante en qué momentos libres del día nosotros empezamos a nutrirnos un poquito. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros empezamos a estar pensando todo el tiempo en el futuro, ¿no?, y lo que vemos en el noticiero es que va a haber crisis económica, que va a haber más robos. Vemos bien. Está muy bueno eso. Está buenísimo porque son los inputs de los medios de comunicación. Exacto. Y nosotros que trabajamos en medios. ¿Qué tiene que hacer la gente? Porque acá, lamentablemente, en las conferencias tenés 45 minutos para desarrollar uno de miles de temas. Bueno, pero ¿qué tiene que hacer la gente ahí con eso? Bueno, yo primero lo que hago es, cuando hay una noticia, que es una noticia que se va a alojar en la conciencia. Por ejemplo, si alguien me está diciendo nos vamos a fundir, nos vamos a morir de hambre, nos van a asesinar en la calle, y todo ese bombardeo de información afecta mi emoción. Entonces, una técnica muy sencilla que yo hago es una técnica que se llama cancelado. Sí. Entonces, cuando siento que viene esa información, esa imagen, inevitablemente yo la reproduzco, porque mi cerebro funciona como Google. Sí. Si yo le pongo a mi cerebro perro no blanco, primero se imagina un perro blanco, es como funciona, no existe la negación. Entonces, por más que yo diga no me van a robar, no se va a fundir el país, estoy pensando en eso. Bien. Entonces, cancelado implica decir, es una técnica neurológica, por así decirlo, para cancelar hacia dónde estoy mandando la energía y ese pensamiento y poder reemplazarlo y enviarlo a otro lugar. Entonces, con cancelar solamente no es suficiente, sino que tengo que reemplazar mis pensamientos. Si no quiero pensar en esto, ¿en qué sí pienso? Y es un trabajo de hormiguita al principio, porque es detectar cada pensamiento e ir traduciendo al otro pensamiento. Pero cuando decís ¿en qué sí pienso? A ver, ¿qué se te ocurre a vos, Paula? ¿En qué sí pienso? Bueno, ¿voy al contrario y voy al opuesto al toque?
A ver, ¿en qué si pensamos? Es muy complejo porque por día vamos a pensar entre 40.000 y 60.000 veces. Bien. Con lo cual, y el 80% de veces que pensamos ni ¿Cómo lo siquiera enfocamos, voy a saber qué entonces? estoy pensando. Para mí al principio lo importante es, si antes no lo hacía y ahora durante el día por lo menos puedo identificar que tengo ciertos pensamientos negativos, con empezar a cambiarlo a ciertos pensamientos positivos, ya es mucho la diferencia que hago en mi día a día. Generalmente nosotros cuando pensamos, cometemos el error de decir lo que no queremos. Incluso cuando... A ver, vamos despacito. Cuando pensamos, cometemos el error de decir lo que no queremos. Muchas veces, disfrazado de positivo, como por ejemplo yo digo, yo quiero salud. Sí. Pero en realidad yo no estoy diciendo quiero salud con el pensamiento. Pensás en una enfermedad. O estoy en realidad diciendo tengo miedo de enfermarme y Bien. por eso pido salud. Entonces todo lo que estoy movilizando, lo que estoy diciendo a mi cuerpo, con mi conciencia, es que en realidad tengo miedo de enfermarme. Y es esa la energía que muevo, ese es el pensamiento, hacia dónde va la psiquis, dónde va la conciencia. Entonces es importante limpiar eso. Hablando de enfermedad y del consciente y el inconsciente, las emociones depositadas en el cuerpo, ¿por qué nos enfermamos? No necesariamente te tenés que enfermar, a veces te duele una parte del cuerpo que a veces esto es por tal motivo. ¿Es cierto? Bueno, lo que la medicina va a llamar como enfermedad psicosomática o siempre vamos a entrar en la generalización del estrés, es que una emoción, al menos como yo la veo, ¿no? De este punto de vista, es una vibración, ¿sí? Es como emoción es energía en movimiento. Y hay distintas formas distintas emociones en las que uno puede vibrar. No es lo mismo estar en una emoción todo el tiempo de supervivencia, de ataque hacia el otro, de defensa, que en una emoción de compasión o de cariño hacia otra persona. Eso impacta en cada una de las células, impacta en nuestro sistema glandular, impacta en nuestros intestinos, donde se apoya todo nuestro sistema de defensas del cuerpo, por ejemplo. ¿No decir lo que sentimos también? Por ejemplo. Entonces de repente no digo lo que siento y me duele la garganta. Y digo, ¿por qué me va a doler la garganta si yo no dije nada? Claro. Justamente porque hablando de eso, ¿no? Todo el Sí. movimiento que produzco, en un momento mi cuerpo lo va a hablar por mí. Entonces también Clarísimo. es importante. Ahora, justo. Clarísimo, clarísimo. Señores, le propongo a ustedes, vamos a un pequeño corte y continuamos. Quédate acá en Feedback. Bueno, acá Paula instaló un disparador muy importante. ¿Cuán mental somos, no? Sí. Y vamos a hacer, así lo escuchamos a nuestro entrevistado. Por ejemplo, fuera del aire, en la reunión de producción dijimos, a los dos nos gustan los deportes y admiramos un deportista por su fortaleza mental. O de pronto un político, o de pronto un líder por su fortaleza mental, o de pronto un dirigente gremial, aquel que lucha por un objetivo. Entonces, vamos a retomar cuán mental somos y cómo nos termina afectando en nuestro organismo. Somos enteramente mentales, los seres humanos. Eso no quita muchas veces que parezca que seamos solamente racionales. El aspecto mental incluye también sentir emociones, tener sensaciones, tener experiencias, digo, porque muchas veces pensamos que ser mental es solamente pensar, pero la mente, hay una pregunta que es interesante, ¿dónde está la mente? ¿No? Claro. Es dónde podemos ubicar la mente. La mayoría va a señalar la cabeza, pero para mí la mente es como... Es algo mucho más de lo que nosotros somos, es como algo que nos rodea. ¿Somos más emocionales que mentales? Bueno, hay personalidades, hay personas que se permiten ser más emocionales o que se permiten ser más mentales. Todo eso tiene que ver, desde mi punto de vista, también nuestra vida, los primeros 7 años de vida. Si, por ejemplo, si en mi casa no había mucho cariño, mucho afecto y yo lo necesitaba, entonces me voy a tratar de convertir en una persona más mental, porque si busco todo el tiempo aquello que no había, me va a doler y voy a sufrir mucho. Es un mecanismo de defensa, se podría Son decir. estrategias para poder sobrevivir. Entonces, a quien que sí necesita sentir más para estar más en contacto, por ejemplo, con el afecto, con el cariño, entonces se va a permitir ser más emocional. Claro. Entonces, también hablando de lo que hablábamos antes, generalmente las personas que son más mentales son las que también terminan sintiendo más el cuerpo. Porque como no se escuchan en sus emociones, termina hablando el Termina cuerpo. el cuerpo. Entonces, de repente, quien los frena es el cuerpo. Y después hay un montón de enfermedades que no sabemos ni cuál es su origen ni cómo se sanan, porque justamente es una expresión del cuerpo. Contanos un poco el libro, ¿sí? Un espíritu mental, reflexiones sobre un espíritu mental. ¿Qué te llevó para escribir el libro? Bueno, sos requerido a nivel nacional e internacional para hablar del tema, pero ¿cuál fue el disparador? Bueno, justamente hablando de enfermedades, yo creo que una enfermedad fue uno de los grandes disparadores. ¿Ah, sí? Sí, en un momento de mi vida yo creo venía del mundo de recursos humanos, en las multinacionales, en las empresas. Siempre me gustó como este costado espiritual y yo no lograba unir
el mundo espiritual con el mundo material. Era como, o estabas en un bando o estabas en el otro. Lo ¿no? sentías incompatible. Exactamente, no encontraba un puente. Y yo venía en ese mundo muy de empresas, de crecimiento, de números, es más, trabajaba hasta en compensaciones. Y cuando me enfermé, me di cuenta que la única forma de salir de justamente una enfermedad que no tenía no se sabía ni el origen ni la cura, era conociéndome, empezando a sentir mis emociones y empezando a revisar un poco mi historia, qué patrones repetía. Y la enfermedad fue, en ese momento, una maldición y al mismo tiempo la bendición más grande que me pasó en mi vida. Claro. Porque me llevó a darme cuenta de todos los patrones que repetía inconscientemente, hacia dónde iba mi vida. Y logré cambiar estas cosas gracias a esa enfermedad. La pude sanar y me invitó a ir a otro lugar de vida, a preguntarme, ¿qué quiero en mi vida? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuánto quiero? Buenísimo. Vamos a que la televisión es retirana con los tiempos, pero vamos a cerrar así, respuestas, o sea, una preguntita mía, una pregunta de Paula. A ver, ¿qué rol juegan los opuestos? Es hermoso. Si no hay opuesto, yo no puedo saber dónde estoy parado y quién soy. Entonces, que haya opuestos en la vida, es decir, como la luz y oscuridad, yo no puedo iluminar algo que no tenga oscuridad. Entonces, para yo existir, para yo saber lo que hago, para saber cómo afecto, para saber quién soy, necesito el opuesto del otro lado. Pero generalmente se disfraza como mi enemigo, porque me muestra las cosas que yo no quiero ver también de mí. Clarísimo. Es vital. Clarísimo. Sí, ¿existe pensar en algo y que se materialice? Totalmente. Todo lo que está en la realidad es energía, que se mueve más rápido o se mueve más lento. Entonces, un pensamiento también es energía. Si yo quiero crear un vaso o quiero crear este programa de televisión, primero lo pensé. Después hay acciones que te llevan a eso, pero este programa es una idea de alguien que se llevó adelante y es la representación de la idea, el programa, en movimiento, interactuando, cambiándose. Señores, ustedes lo escucharon, ¿no? Nicolás Apelt. Realmente uno se queda con muchas preguntas para hacer. Me imagino que ustedes también se quedan con muchísimas preguntas, pero ¿saben qué? Les vamos a recomendar el libro. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Reflexión en Espíritu Mental está en todas las plataformas de ventas que conocen online, lo pueden buscar. También está gratis en YouTube y Spotify para quienes puedan comprarlo, está libre. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Nicolás. Gracias por el tiempo, gracias. Un pequeño corte, señores, no se vayan, quédate acá en Feedback.